Bienvenidos. Los saluda su amigo, el Príncipe Sahar. Y no me queda más que desearles que disfruten de esta historia. Hoy, como pueden ver, les traigo una nueva teoría sobre el origen de los príncipes de Sahar, que de hecho me nació de haber escuchado otra teoría referente a este tema. Si bien esta teoría es muy famosa y muy conocida y voy a tener que aquí pues desmentirla un poco para que mi teoría avance, pues creo que no doy argumentos tampoco tan inválidos para decir de esto, así que sin mayor dilación pasemos al video. Pues bueno, en un inicio tenemos que la teoría más sonada sobre los príncipes de Sahar es que estos fueron sentimientos extirpados del rey, ya que un rey, o al menos Sahar, no necesitaría dichos sentimientos para poder gobernar. Si bien la teoría es un poco más extensa y está mejor argumentada, aquí lo traigo muy a grosso modo. ¿Por qué no creo que esta teoría sea, pues digamos, la más conveniente? Ya que al menos en mi experiencia, viendo películas, series, libros, etc., jamás se ha planteado que un rey no deba sentir para ser un buen rey. Todo lo contrario. Se ha dicho repetidas veces que un rey tiene que ser noble, amable, abnegado, solidario, tiene que ser astuto, intrépido, valiente y también tiene que tener empatía con sus súbditos. Cosa que, al menos de momento, Sahar pues no tiene. Eso es cierto. Pero aún así el argumento de que para ser un buen rey no necesita sentimientos se cae. Y si bien con lo que les he dicho Sahar no tiene pues precisamente esto, no quiere decir tal cual que no tenga sentimientos. Ya que, recapitulando un poco, en el piso secreto, básicamente donde están peleando la Data de Sahar contra Bam y el rey, también en Data pero versión adulta, aparece, pues vemos que no es tal cual que no tenga sentimientos, ya que en la propia pues batalla, en un momento de aparición, él presenta una ligera sonrisa, que de hecho se nos hace un énfasis en que él sonríe, con una onomatopeya. Entonces esto incluido con cosas que la Data pequeña de Sahar le menciona al rey adulto, como que lo veía ansioso o que tenía miedo cuando pues hablaron por primera vez en el espejo, creo que esto nos da a entender un poco que no necesariamente Sahar pues no tenga emociones. Además, me puse a pensar algo. Realmente las emociones dentro de Torre de Dios no juegan un papel tan importante o tan fundamental como podríamos pensarlo, ya que no se menciona mucho, o al menos no ha sido un tema realmente tocado dentro de Torre de Dios. Pero me puse a pensar qué tema sí ha sido tocado y que pueda tener relevancia a pues los herederos de Sahar. Pues es precisamente el hecho de que hay vida artificial en la torre. Se nos ha repetido pues ya 2 veces al menos un hecho posible de esto. El primero, ambos son datos confirmados, cabe recalcar, que el primero es con Enryu, que es el único ser en toda la torre que ha podido crear vida irregular. ¿Por qué irregular? Ya que lo hace a base de Shinzo. Este es el único personaje que ha podido tomar, digamos, de la nada el Shinzo y hacer vida. Sin embargo, este no es el único personaje que ha creado vida artificial, ya que Maxet, el dueño y pues fundador de la fábrica, uno de los personajes más inteligentes y sapientes con una gran inventiva dentro de Torre de Dios, ha creado también 4 vidas artificiales. Estos son sus hijos, por así llamarles, ya que ellos mismos ocupan los rangos más altos dentro del taller en la jerarquía, ya que son las manos derechas, por así decirlo, de Maxet. Confirmado por Xiu que ellos son tal cual vida artificial. Entonces, un tema ya tocado de vida artificial a base de Shinzo y vida artificial como robótica, ya que pues podríamos entender que son androides estos personajes. Pero, ¿qué pasa aquí? Si bien este tema ya ha sido tocado, no creo que los herederos de Sahar sean tal cual, pues digamos, a base de Shinzo, o bueno, no al menos principalmente el Shinzo como un componente, o sean androides, porque no, hemos visto que Wang es bastante de carne y hueso. Sin embargo, me puse a pensar un poco más para atrás, ¿por qué crear a estos herederos? Pues bueno, de inicio nosotros sabemos que Sahar, la persona con la que le hubiera gustado tener descendencia, sería con Arlen, la única mujer que él verdaderamente ha amado. Pues bueno, esto es cierto, pero también hay otro dato que no podemos de ignorar.
Nosotros sabemos que el concepto de las princesas Sahar fue elaborado porque el rey de la torre no podía pues concebir un hijo con otra mujer por su excesivo poder. Este hecho pues que nos dice que tuvo que haber probado esto. No se puede decir de la nada, o al menos sería pues un poco raro que se dijera o se afirmara con tanta fuerza sin realmente haberlo probado. Si bien no digo que Sahar haya compartido sus aposentos con una mujer que no ame estilo Arlen, aunque se escuche un poco romántico, realmente no lo creo, precisamente porque hemos visto que Sahar no ha desarrollado un vínculo emocional o afectivo con ninguna otra mujer. Ahora, ¿qué existe? Pues la inseminación in vitro, que si bien pueden hacer naves voladoras o armas extremadamente potentes, creo que una inseminación in vitro, algo que ya tenemos en el mundo real, no suena tan descabellado. Y es con base en esos experimentos precisamente que se dio la opción de, pues bueno, básicamente un nacimiento de un heredero sin necesidad de una mujer. ¿Está bien? Sí. Pero precisamente en esos experimentos es en el cual los científicos tanto de la familia Ovidau de Gustan como del taller, que muy probablemente creo hayan trabajado en conjunto para hacer este pues desarrollo secreto, se hayan dado cuenta la imposibilidad del rey debido a su gran poder de procrear descendencia. Es entonces que surgen dos proyectos, que yo muy sinceramente creo que surgen a la par. La primera es, vamos a hacer vida de cierta manera clonada del rey. Y la otra es generar una mujer apta para el rey. Yendo por estos dos distintos caminos llegarían pues a la solución que se quería, que era básicamente que el rey tuviera una descendencia en el caso de que a este le pasara algo. Esto que les digo, aunque sabemos que Sahar es invulnerable e inmortal, fue algo confirmado por el propio Xiu pues dentro del manga, donde se dice explícitamente. Les pido una disculpa por el corte, pero hubo unos ligeros fallos técnicos. Entonces, continuando con la historia. Si bien creo que estos proyectos se desarrollaron más o menos al unísono, creo que de inicio podríamos hablar que el desarrollo, digamos, de estos homúnculos o clones fue primero que el de las princesas. ¿Por qué lo digo? Ya que sabemos que originalmente la serie de los 13 meses iba a ser destinada cada arma a alguno pues de los acompañantes de Sahar. ¿Esto qué quiere decir? Que los anillos y las armas se crearon pues más o menos en el mismo tiempo. Pero las armas eran originalmente destinadas a Sahar y sus acompañantes, por eso son 13. Recordemos que es Sahar, 10 grandes guerreros, Vi y Arlen, dando la suma de 13. Y los anillos para los clones de Sahar. Sin embargo, lo de las princesas y darles unas armas, las armas de los 13 meses una vez que llegaran a los pisos superiores de la torre, pues fue algo posterior. Y es por eso que el primer proyecto que creo que se empleó fue el de los clones de Sahar. ¿Cómo hacer esto y por qué lo digo? Cuando se nos dice en el piso secreto, pues esta información respecto al rey, su data, etcétera, etcétera, hay una escena muy particular, en donde esta espada parlante, pues le menciona a Wang que él es un portador de la semilla del rey. Por semilla, pues nosotros podríamos entender como vulgarmente se dice que es el esperma de una persona, ¿no? Cuando vulgarmente se dice que papi planta la semillita en mami, es precisamente eso, que fecunda el óvulo de mamá. Si bien no creo, como les he mencionado antes, que Sahar tal cual haya fecundado a alguna mujer, porque no cuadraría del todo, lo que sí tenemos que considerar es, a final de cuentas, que son el esperma y un óvulo. Son células que contienen ADN. La semillita, realmente, lo importante, lo valioso de la semillita es el ADN que tiene. El ADN que formará nueva vida. Así que, básicamente, si alguien contiene ADN de la otra persona mezclado en sí, básicamente podríamos decir que tiene esa semillita. Ahora, ¿qué pasa aquí? Muy interesante. Nosotros queremos saber, o bueno, pensando los miembros del taller de la familia Elofobia y el propio Sahar, si se puede hacer un clon. Pues bueno, se puede tomar sangre, por ejemplo, para tomar este ADN. Con este desarrollo se puede generar pues un clon, cosa que no está tan descabellado considerando que pues pueden hacer armas de ignición vivientes o pues realmente
generar vida de la nada, así que no suena tan loco el hecho de que ellos pudieran hacer un clon de manera pues homuncularia sin necesidad de un óvulo. ¿Cuál fue el detalle aquí? Este clon pues básicamente cobra sentido por otra razón. Sahar, en la única persona que verdaderamente confía después de la traición de Arlen, es en él mismo, ya que vemos que le deja incluso la llave que tendría un poder para destruirlo, pues a su versión de Data. Entonces, esto nos dice que, pues sí, precisamente Sahar solo confía en sí mismo, así que un clon sería una buena, digamos, forma de perpetuar esa confianza y de tener una mano derecha que lo siga. Sin embargo, este clon se nota un poco diferente, no compartiendo tal vez los mismos valores que el rey, creciendo en un entorno distinto, o tal vez no era tan poderoso, o incluso era más poderoso que el propio rey, y este desconfiando ahora de sí mismo, como lo vemos en la propia Data de Sahar, pues decide que lo mejor es destruir el proyecto, es erradicarlo. Sin embargo, esta entidad era muy fuerte. Este neo-rey o este proto-rey homunculario era demasiado poderoso para destruirlo, o al menos los miembros del taller no se atrevían a destruir pues algo que representara a su rey. Así que mediante un hechizo se decide separarlos a todos ellos, creando, yo creo a mi parecer, 3 posibles herederos: Wangnan, Karaka y un tercer miembro que vemos básicamente es el personaje que habla con Do-Won mucho tiempo atrás, cuando estaba esta época de guerras en la torre. Estos yo creo que serían los príncipes, sin duda alguna, ya que sabemos que pues son personajes relativamente viejos, pero no tanto. Pero creo justamente si entran en un proceso de desarrollo, ya que recordemos que si bien estas batallas pasaron hace muchísimo tiempo, pues las vidas dentro de Torre de Dios son bastante longevas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta división? De la entidad poderosa y pues hercúlea casi que se tiene, se dividen en 3, quedándose Wangnan, por ejemplo, con un poder regenerativo impresionante, Karaka con la fuerza pues bruta del rey, y el otro personaje puede que incluso con la inteligencia o la astucia del rey. No sé del todo, pero sí creo que hubo una división de poderes, por eso Karaka es extremadamente fuerte, pero se ve por ejemplo en la necesidad de usar una armadura, ya que él puede que no sea muy resistente físicamente. Pero también puede que Wangnan, eso explique que sea relativamente débil, pero tenga un nivel regenerativo de los dioses. Y pues el tercer personaje sería un complemento. Ahora, yo creo aquí que conforme vaya pasando el tiempo y con la ayuda de Bam, el irregular rompe cualquier hechizo, pues precisamente estos 3 personajes podrán volver a unirse en uno solo, ya que recordemos que la propia espada es la que le pide a Wangnan que ella le dará el poder suficiente para proteger lo que quiere, a cambio de que mate a una persona. Tengo 2 teorías aquí. Puede que esa persona sea Bam y le dé poder, o que sea el rey de la torre, haciendo que este Wangnan combinado con Karaka con el otro personaje se vuelva el nuevo rey. Aquí también porque creo que es importante sustentar esto en tiempos, ya que si bien la división de las armas y de los anillos se da al mismo tiempo y el de las princesas Sahar pues se da digamos en un periodo secundario, nosotros podemos inferir que ya hubo experimentos o que a Gustang se le ocurrió de algún lado, porque fue Gustang el que propone darle sangre a ciertas elegidas para aportar el poder del rey. Pues a ver, pasemos a esto. Primero se busca una ovulación in vitro, una fertilización in vitro, disculpen ustedes, no se consigue. Luego se tiene una, digamos, clonación o una homunculación fallida, generando así una gran deshonra, ya que estamos usando el ADN, la esencia del rey, en un proyecto fallido, que concuerda con la más grande deshonra de Sahar y las 10 grandes familias. Pero precisamente es por la sangre y por las células del ADN empleado en este proyecto que a Gustang se le ocurre darle una pequeña porción de la sangre del rey, del ADN del rey, a ciertas mujeres, las princesas Sahar, para que puedan ir acostumbrándose poco a poco al inmenso poder del rey. Y la más poderosa, la que reúna las 13 armas,
de la serie de los 13 meses pueda ser apta para pues contener todo este poder. Si bien sabemos que nunca Sahar está en sus intenciones el procrear un hijo con alguien que no sea Arlen, y pues por eso creó el fantasma de la serie de los 13 meses, bueno, eso es una historia aparte. Pero aquí se nos da a entender que justamente pasa por un proceso de aquí experimento primero con una inseminación artificial, luego con una clonación fallida, pero de aquí me surge la idea de la sangre y después llegó a la sangre de las princesas. Si bien creo que esta pues teoría aún puede, digamos, aportarse más, creo que justamente serán con datos que en el futuro se nos vayan dando respecto a Wangnan, Karaka, el propio rey o inclusive Bam, ya que creo que este irregular tendrá un papel bastante importante, como les comento, en la fusión de estos pues 3 personajes separados por un hechizo, que un irregular, a final de cuentas, tendría que pues poder romper el hechizo. Además que no sería la primera vez que se nos plantea, digamos, como una absorción de personajes. En este mismo arco del nido vemos como el morenazo de fuego, general de Livoric, pues absorbe a sus otros compañeros que fueron desarrollados por el propio taller, reforzando la idea de que el taller tuvo que ver ahí con esta, pues digamos, clonación del rey. Pues este moreno de fuego puede absorber a sus compañeros y volverse aún más fuerte, cosa que embonaría perfectamente con el hecho de que Wangnan, Karaka o el otro fueran como un eje y absorbían a los demás, tipo lo de Blanco pero sin un demonio. Además, como dato extra del por qué creo que estos personajes son clones de Sahar, es por la siguiente razón. Vemos que el rey en su versión data se le da mucho énfasis al colmillito que tiene, propio colmillo que vemos que Wangnan también tiene. Entonces esto de inicio ya es una similitud muy evidente, pero que además nos demuestra el amplio parecido. Otra cosa muy importante que debemos de contemplar es que en la versión de data el rey tiene una especie como de tatuaje de estos ojos que atraviesan pues su propio ojo, pero en la versión adulta ya no la tiene. Algo interesante aquí es que Wangnan, más o menos en la misma posición, es donde posee un lunar. Y si bien no es, digamos, tal cual lo mismo, al menos es curioso. Y debemos contemplar lo siguiente: Wangnan no es el único clon, o bueno, no es la única parte de clon que hay, ya que también tenemos a Karaka y al otro personaje misterioso. Desafortunadamente a ninguno de los otros dos hemos visto muy bien su rostro, o al menos por ejemplo con Karaka, podemos ver que tiene ojos un poco más similares a los del rey, ya que Wangnan, si bien son de tonalidades relativamente parecidas, no tienen el mismo brillo, la misma, pues digamos, imponencia, el mismo color que el del rey. Bueno, color sí, pero el mismo, digamos, los mismos brillos y tonos tan vivos que se presentan en los ojos del rey. Pero Karaka, por otro lado, sí lo tiene. Supongamos que no es por la máscara, son sus ojos. Pero pues quedémonos con eso, que al menos Siu creo que lo está poniendo con o sin máscara por estos ojos, como una clara referencia a la posible pues conexión sanguínea que hay con el rey y sus descendientes. Pues bueno, este video ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado la teoría y yo me voy, pero no sin antes, como cada semana, agradecerle a Siu, el creador de este maravilloso manga, por su arduo trabajo, y a todos ustedes por quedarse y ver. Así que, adiós.